A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender como Pablo lo que es el amor, lo que produce el amor cuando te conocemos. Padre, muchas gracias. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo nos enseñe esta doctrina, Señor. Amén. Amén. Pablo, cuando se encuentra escribiendo sus cartas, y en las cartas carcelarias sobre todo, el intento de él es dirigirse a los judíos, directamente al pueblo judío, para motivarlo a seguir a Cristo. De hecho, en Jerusalén, en Israel mismo, hay muchos judíos que no creen en Jesucristo. Hay muchos judíos que todavía no afinan la puntería al blanco, ¿verdad? Por eso hay un acontecimiento final cuando Cristo viene y se salvan los judíos, se salva todo israelita. Pablo así lo dice, pero él ya lo advirtió y lo ha dicho de esta manera, pero muchos todavía no creen, igual que en los pueblos como donde vivimos, no creen a Jesús. Y Dios lo que desea, hermanos, es que apartar a los hombres de toda la idolatría, apartarlo de los ojos paganos y traerlo a la fe de Jesucristo. Es todo lo que Dios quiere. Pero ¿cómo podemos venir nosotros a hablar de esto? Si no, quítemele un poquito aquí esto, por favor. ¿Hay alguien en la consola? Importante porque Pablo está hablando cuántas cosas eran para mi ganancia. Yo he hablado en otras oportunidades de este mismo tema. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros por ganancia en la vida? Por eso ahora quiero hablar un poquito sobre pensemos y valoremos seguir a Cristo. Y yo le llevo en este pensamiento, ¿por qué? Porque cuando pensamos, razonamos y valoramos. Yo le digo así a la gente, ¿por qué? Porque no hay muchos seguidores de Cristo. Usted debe de saber distinguir entre un aficionado y un fanático. A nosotros nos dicen fanáticos, pero no somos ni fanáticos ni aficionados. Solo somos seguidores de Cristo. Pero hay una razón por qué no somos fanáticos ni aficionados. Porque eso es otra cosa. Pero Pablo habla acá de cómo consideró él lo que era ganancia y estima como pérdida. Estimar no es que le pone a precio a lo que tenía, sino que valora que aquello no era lo mejor ni suplía lo que ahora tiene con Cristo. Ahora, ¿qué importancia tiene hablar del amor que unió a Pablo con Cristo? Porque Pablo ya era amado por Cristo igual que nosotros, ya somos amados por el Señor, pero no hemos descubierto cuánto le podemos amar nosotros. Y Pablo era un hombre muy entregado al Evangelio, a predicarlo, a enseñarlo, a plantar iglesia, porque descubrió el amor de Cristo y el amor que él tiene para Cristo. Así que cuando hablamos de amor, se vuelve complejo porque no nos hemos puesto a pensar qué es el amor. Ejemplo, cuando una persona tiene una novia y es nuevo en el noviazgo, pasa el día pensando en ella o en él. Y luego que le va pasando un poco, piensa menos, pero no deja de pensar. Cuando yo oí el testimonio del varón que está aquí,
de cómo se enamoró de su esposa Lidia. Yo estaba allá al final y decía, qué bárbaro. Y todavía le agrega, y es un amor que no he dejado de sentir. Y perdone que lo estoy usando varón, pero estoy hablando de Orlando. ¿Qué será cuando usted esté enamorado verdaderamente, enamorado de algo? Así que yo tenía una motocicleta que yo no sabía que estaba enamorado de ella. Dependía de ella hace años. Yo la limpiaba, la lustraba, hacía cualquier cosa con ella y la maltrataba después que me subí a ella. Cuando después me di cuenta que la tenía enamorado, después tuve un carrito que me enamoré de él. Después tuve otro carrito que estaba más enamorado de él. Cuando el Señor me llamó al ministerio, le dije yo, ¿y con carrito, Señor? ¿Con carrito? Son 70 kilómetros por 2, porque hay que regresar, son 140, 4 veces a la semana. ¿Y mi carrito, Señor? Tu carrito. Y yo lo amaba. Y cuando le sentí un ruidito decía, Señor, es que se me va a acabar ahí. Tu carrito. Pero estoy hablando de un carrito. ¿Cuánto ama usted su familia? ¿Cuánto ama a Cristo? ¿O cuánto ama otras cosas y las prioriza en vez de Cristo? Es bueno que veamos esto. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con esa prioridad a otras cosas. Pablo lo que nos está enseñando dice, cuántas cosas innumerables eran para mi ganancia y las he valorado, las he estimado como una pérdida por amor de Cristo. Este hombre lo que me está diciendo es que se enamoró, locamente enamorado de Jesús. Cuando la iglesia se enamora de Cristo, hermano, lo primero que piensa en el día dice, hoy hay culto, hoy voy a ir a adorar al Señor. Cuando piensa eso, es que está enamorado. Y si no está muy enamorado, pero algo hay de amor, y decide priorizar eso. Muy importante, muy importante. Entonces Pablo decía, no, lo primero para mí es Cristo. Una pregunta que me hago yo es cómo los 12 apóstoles se enamoraron de Jesús. No me cabe la duda de que se enamoraron. ¿Qué los motivó a enamorarse de Jesús? Pues no era lo físico, ni era porque era hombre. No, fue la palabra. Hermano, cuando la palabra te enamora, estás atrapado. Porque la palabra va a escarciar amores contigo todos los días que te expongas a ella. Todo el tiempo que te expongas a la palabra, sea en la lectura, o sea en la predicación, o sea en la meditación que tú tengas con ella en un devocional, la palabra te va a escarciar amores contigo y te vas a enamorar de la palabra y cuando te des cuenta estás enamorado de Jesús. Y cuando estés enamorado del Señor, vas a pensar diferente, a hablar diferente y a hacer cosas diferentes. Por eso quiero leerte lo que dice Juan en el capítulo 17, 26. El Señor ahí casi que se está despidiendo, pero está hablando con el Padre sobre algo muy interesante. Mira, en el capítulo 17, 26 te leo, dice de esta manera. Y dice, y les he dado a conocer tu nombre, el del Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando leo esta palabra, me detengo un rato y digo, yo, dice el Señor, le di a los discípulos a que conocieran quién eres tú, quién es el Padre. Y les he dado a conocer aún, le voy a seguir dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy importante lo que ellos entendieron, descubrieron cuánto Dios Padre amaba a Jesús. Y cuando descubrieron que ellos estaban con la fuente, que ellos estaban con lo principal, y ese principal era Jesús, dijeron, no,
Este es el Hijo de Dios, con Él tenemos que estar. Y con la palabra que le recibían, ellos se enamoraron del Señor Jesús. A la hora de la crucifixión lloraron todos. Lloraron a moco tendido, hermano. Hasta Pedro lloró. Y lloraban de impotencia porque no podían hacer nada. Porque aquel que estaban viendo crucificado era el que los amaba. Era el que les enseñó el amor. Era el que les enseñó el camino. Y Pablo estaba presente cuando crucificaron a Jesús. Porque ya estaba Pablo, pero no se inmutó. Hasta después, cuando apedrean a Esteban, creo que 8 años después, aparece Pablo y acepta que apedreen a Esteban. No hay ningún amor, no hay nada, lo que hay es un odio. Como la gente, hermanos, odia a la iglesia, la gente odia a los creyentes. ¿Cuántos de ustedes reciben improperios por eso? ¿Cuántos de ustedes les dicen cosas? Yo el domingo estuve predicando en la iglesia Josué Centro, me invitaron al 12º aniversario, y yo estaba haciendo memoria, tomé unas fotos, por cierto, de la esposa del pastor que estaba cantando, y me vino a la memoria cómo ella me atacó. Y lo digo públicamente, yo sé que mi hermano ve esto en video, pero lo digo públicamente, me atacó como no tienen idea. Pero como Dios, a través de la oración, yo dije, no, Señor, si me ataca no importa, pero ella va a cambiar. Porque mi hermano me lo has puesto a que ore por él y él algo va a hacer en el evangelio. Ahora es pastor de ahí. Y esta mujer cambió en el camino y el domingo que estábamos conversando con ella, me comentaba cómo se enamoró de Jesús y cómo se arrepiente de todas las cosas. Y entonces yo me inspiré en buscar esto para traérselos a ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo lo que yo tengo o tenía, lo he valorado y lo he considerado basura. No me sirve por alcanzar el amor de Cristo. Entonces, cuando la iglesia se enamora, es un enamoramiento que debe de existir porque somos la novia del Cordero. Somos todavía la novia. Y una novia tiene que estar enamorada. Una novia que no esté enamorada, hermanos, pasa en pleitos, pasa discutiendo. Cada día se aleja más de la boda. Sin embargo, cuando usted ama a Cristo, todo le cambia. Pablo no sabía lo que le iba a tocar. Yo no podría describir esto del amor, aunque lea mucho y mucho de la palabra, pero Cantar de los Cantares me lo expresa diferente también. Pero sigue siendo el mismo amor. Pero Pablo, ¿cómo llegó a amar al Señor? ¿Sabe? Los apóstoles descubrieron que siguiendo al Señor lo iban a amar más. Y además de que lo iban a amar más, le iban a servir más. Además de que le iban a servir más, iban a estar con un presente como siguiendo una meta que está trazada, como lo recibieron, que es el cielo. Porque esa es la meta de la iglesia, amados hermanos, pero usted no es ningún atleta corriendo como Pablo lo describe acá, pero usted es un competidor en la autopista, si quiere llamarlo, del evangelio, en donde se va a encontrar que le echan zancadilla, se va a encontrar con que se tropieza, se va a encontrar con un mar de cosas, pero ¿sabe qué? El amor a Cristo que lo contriñe lo va a llevar sujeto en ese caminar, aunque sea arrastradito, jaladito, pero va a llegar, porque su meta es la boda del Cordero. Esa es la victoria final de la iglesia, pero no va a poder entrar nadie que no ame al Señor. Yo quiero que esta parte la veamos bien mejor, digamos sutilmente viéndolo. ¿Cuánto yo amo al Señor? La misericordia de Él es grande, quizás usted no lo ame como Él quiere, pero aquí tenemos un Pablo que lo primero de las pérdidas que él iba a tener era su reputación. La primer pérdida de lo que él consideraba ganancia era su reputación. Muchos de nosotros, hermanos, la reputación le damos importancia. Nos creemos de abolengo y no somos nada.
Nos creemos de sangre azul y menos. Pero no es así. Ante Dios no es así. La reputación no vale nada. Si sea lo que yo sea, si Cristo está conmigo, eso es lo que valgo. Esa es la identidad de la iglesia. Entonces, Pablo lo primero que perdió era su reputación de judío. Porque él decía que era judío, que era romano, que era hebreo, no sé qué más era, pero era cierto, eso era. Pero al perder la reputación, perdía todo. Porque cuando va donde los sacerdotes y les dice, oiga, denme una cartita para entrar a Damasco y les traigo los cristianos que están allá. Tome Pablito la cartita firmada por el sumo sacerdote, vaya y tráigalos. Y va Pablo bien mandado. ¿Cuál era su reputación? Alta. Los sacerdotes lo tenían en alta estima. Es más, se cree que Pablo aspiraba al Sanedrín. Pero ¿cómo estaban queriendo llegar? Entonces una de las primeras pérdidas de Pablo es su reputación como judío. Lo empezaron a ver mal, lo empezaron a degradar. Casi que le dijeron, cambiaste de religión de la noche a la mañana. Eras el de la ley, educado a los pies de Gamaliel, eras el hombre más importante y ahora te vas con ese famoso Jesús que ya está muerto. Oiga, hermano, qué ofensas. Pero Pablo había entendido que aquel que le habló allá una vez le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, del que te habla. Y dura cosa te es pegarle al aguijón. A partir de ese momento, aún ciego y en las peores circunstancias, Pablo comenzó a amar a Jesús. Y comenzó a amarlo a pesar de que iba a cambiar y perder la reputación judía. Otra cosa que pierde son los títulos. Los títulos que tenía Pablo eran muchos. Yo me imagino que tenía título en filosofía griega. Tenía título en abogacía. Tenía, mire, tantos títulos que se le atribuyen a Pablo, que era un hombre muy grande. Educado a los pies de Gamaliel. Hablaba 3, 4 idiomas. Es que Pablo era cosa seria. Pablo no era así nomás. Su reputación era grande y tenía grandes títulos. Y se da cuenta que por servir al Señor ningún título le sirve. Sí. A veces uno le regalan, hermano, tantas cosas, ¿verdad? Yo, cuando vine al Evangelio, me regalaron un diploma. El diploma creo que data de hace 23 años, porque no tengo mucho en el Evangelio. Y lo enmarqué preciosamente y solo decía, en honor al maestro José Melgar. ¿Qué maestro iba a ser yo llegando a la iglesia, hermano? Pero yo daba clase en CCDL hace 23 años cuando empezó esto. Y resulta que el título lo amaba y lo cuidaba. Y las firmas que tenía era Jorge Abún, pastor de jóvenes de CCDL, y Lisandro Bojorque. Entonces cuando lo veo así, lo sigo colgando. Y mi esposa me dice un día, mira, hay tantos títulos que tenés. Y ese que todo feo y ya comido por el tiempo, ¿por qué no colgás los otros? ¿Cuáles? Le digo. Vení, me dice, me lleva al escritorio, yo tengo un pequeño escritorio, y me empieza a revisar, ¿y por qué te andas metiendo aquí? Pastor ordenado, este debería estar, no. Licenciado, no. Y me vengo a dar cuenta cuando leo a Pablo, dice, todo aquello lo consideré basura porque no me sirve. No me sirve de nada. Lo que me sirve es amar a Jesús, servir a Jesús, estar con Jesús, cuidar la iglesia, seguirla. Esto es lo que me sirve. Y eso es lo que le servía a Pablo. Y Pablo decía, yo no quiero nada más. Aquí no quiero ni cartitas de nadie ni nada. Lo que yo quiero es esto. Por eso Pablo se estancó. Y una de las pérdidas que tuvo fue su escalafón. No pudo seguir. No escaló ni un peldaño más, secularmente hablando,
sino que los peldaños que escaló fueron otros que los escaló por el Evangelio. Incluso uno de los peldaños grandes, haber ido al cielo a traer el Evangelio. Yo admiro a Pablo y hablo de él, pero Pablo en ningún momento se retracta de lo que logró cuando conoció a Jesús. Mire lo que dice el versículo 8. Y ciertamente, aún, cuando dice el aún es un presente, dice, y ciertamente en este momento estimo o valoro todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquí podríamos predicar mucho rato, pero quedémonos más tranquilos. Mira, si tú conoces a Jesús solo porque te han dicho que la sangre preciosa, que murió en la cruz, que es el Hijo de Dios y que Él es el que redime del mundo de pecado y bla, 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 y todo eso sabes, pero no has entrado en el conocimiento de Cristo. Cuando entramos en el conocimiento del Señor es cuando tú te metes con la palabra, cuando te metes con la predicación, cuando te metes con el amor de Cristo, cuando te metes en la sabiduría de Dios, cuando vas escudriñando y Dios te va permitiendo a través de la iluminación que te dé, a través del razonamiento, tú vas a entender la palabra. Y por eso vas a ver personas, hermano, que cuando hablan de la palabra te están hablando así como página por página, te están diciendo versículos y cosas, porque Dios le permite tener esa habilidad, porque es el conocimiento de Dios. Y una parte linda e importante que debemos de tener y grabar en nuestra mente y corazón es, los que están afuera, cuando dice el Señor que Él retarda su venida, es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad a la cual tú ya llegaste. Y cuando llegas al conocimiento de la verdad a la que llegó Pablo, dijo, qué perdido estoy. Ninguna filosofía, por eso cuando habla con los epicúreos allá en el Areópago, los deja chiquititos, cuando les habla del Dios desconocido de ellos, de Diana. ¿Por qué? Porque la filosofía de Pablo era abundante, pero no la aplicaba. Lo que aplicaba eran los conocimientos del Evangelio, el conocimiento de la palabra. Lo que aplicaba era la palabra Jesús, que aunque le duela a cualquiera, hermano, Él sigue siendo el Hijo de Dios. Entonces el conocimiento, que cuando Pablo no se retracta desde su presente, aún dice, sigo considerando que eso es una pérdida, pero vale la pena perderlo. Hermano, nosotros lo que debemos de hacer es, tal vez como Pablo hacerlo, que no nos interesen otros valores en la vida que quieran superar el valor que tiene Cristo en mi vida. Si usted se opone a pensar en eso, va a empezar a darse cuenta que el Señor le va a permitir amarle más. Porque cuando el Señor permite que le amen es porque Él abre su corazón para que nosotros entremos. Pero no, como dije la vez pasada, inquilinos, sino miembros en propiedad del corazón de Dios. Entonces, esos somos los cristianos que deberíamos de ser los reales ante el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre está viendo. Si ustedes se dan cuenta, hay versículos que yo los repito es porque me gustan. Y este que voy a repetir dice así. Dice, el que guarda mis mandamientos es porque me ama. Y si me ama, mi Padre le amará también. Y si mi Padre le ama, yo también le amaré. Vendremos y nos manifestaremos a Él, eres tú. Ahí se cumple cuando dice la palabra que Él está a la puerta y llama y toca. El que oye y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Cuando esa palabra se vuelve rema en tu vida, cuando esa palabra se convierte en una realidad, entonces el amor de Cristo comienza a sentirse, comienza cuando Cristo siempre te va a amar y te sigue amando, pero no te has dado cuenta cuánto te ama ni en qué momento sentís el amor de Cristo. Pero cuando tú te des cuenta que lo vas a amar de veras como lo debes de amar, entonces vas a estar como Pablo, considerando basura aquellas otras cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Una vez me preguntó un hermano y me dice, hermano, ¿me puede dar una lista de cosas que yo no debería de hacer para estar en la iglesia?
y congregarme? Mire, no le pude contestar ni una. Porque si le empiezo a contestar, sacamos un diccionario mejor, ¿verdad? Armamos un nuevo diccionario de A, B, C, D, F, G, H, I, J, hasta la Z. Pero hay cosas tan sencillas que las cambiamos por algo bueno como es reunirnos en una congregación. Hay algo que nos perdemos y no nos damos cuenta, como es oír la palabra. Yo le digo, si no importa quién predique, una palabra llévese. Si lo demás no le gusta el predicador, pero aguántelo. Pero una palabra que lleve buena. Entonces Pablo está diciendo eso. Dice, ciertamente, aún en este momento, digo él, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo voy a echar a la basura para seguir con él. Mire qué inteligente este hombre, qué importante fue esa decisión. Y una de las cosas que le atribuyo yo a Pablo es que no añoró el pasado. Habló de él, pero no lo añoró. Era como haberlo dejado allá, botado. Como algo que dijera, no, eso ya pasó, ya no existe. Yo creo, hermanos, que una parte razonable de los creyentes en la iglesia es dejar ese pasado allá. Quizás borrarlo no se puede porque para nosotros los seres humanos cuesta borrar las cosas malas. Las buenas como que nos olvidan, pero las malas no se nos olvidan. Pero hay que dejarlas, no importa. Si tú fumabas y Dios te bendijo con que ya no lo hagas, ¿para qué vas a volver? Si tomabas una cerveza en aquel tiempo y te dan deseos por ahí, es que no estás curado todavía por un milagro, pero ¿para qué volver? Mejor seguir adelante, como Pablo dice, yo prosigo al blanco, porque ese es el título que tiene la Biblia, aquí en este pasaje 3 de Filipenses. Prosigo al blanco. Pablo estaba allí y decía, y no crean que yo ya lo alcancé. Hermano, esto como que nos deja a la iglesia un poquito pensando, pero mire, sigamos leyendo. Y dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí hay un enredo de palabras, pero arreglémoslas. Dice, y ser hallado en él, lo que Pablo está diciendo, yo quiero tener el testimonio de Cristo en evidencia. Yo quiero tener el testimonio de Cristo que se note que soy cristiano. Yo quiero tener el testimonio de Cristo sirviéndole al Señor. Yo quiero tener el testimonio de Cristo que cuando yo abra la boca y aconseje o hable, me crean. Yo quiero ser hallado en Él. Es como que si dijera, yo quiero que Jesús hable por mí cuando yo predico. Yo quiero que Jesús hable por mí cuando estoy ministrando. Eso es lo que Pablo dice, ser hallado en Él. Un reflejo de Cristo en los creyentes, hermanos, es una iglesia creciente, una iglesia que va a tener la palabra y se la van a creer. Los evangelistas van a salir por ahí con la seguridad de que el que oiga la palabra la va a comprender. Cuando se hable de cualquier otro ministerio, hermanos, no estamos gastando el tiempo, lo estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque es importante esa palabra que la crean. Hallado en él implica que usted tiene la mente de Cristo. Cuando usted lee la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque las tiene que entender espiritualmente, pero dice que los que reciben a Cristo son espirituales, porque vosotros, dice, tenéis la mente de Cristo. Ojo y cuidado con eso, porque es cierto y ojalá que así sea y no tengamos que ser no hallados en él. Porque cuando Pablo dice hallados en él, estamos en otro. Y dice, no teniendo mi propia justicia. Esto se está refiriendo, yo pedí una carta y me iba allá y traía a los cristianos arrastrados. Yo pedí una carta y hacía lo que yo quería. Esa es la justicia de los hombres, porque la ley vivía por la justicia de la ley. Y cuando la ley era fuerte, mataba.
Entonces Pablo vivía por la ley y decía, no, esta es la ley y punto. Yo fui educado a los pies de Gamaliel y la ley es esta y la ley es esta y no lo sacaban de la ley. Esa es la justicia de los hombres, pero cuando los hombres vienen al conocimiento de la verdad, como vino Pablo, entonces entienden que sus propias justicias son como trapos de inmundicia. Por eso es que él acepta la justicia de Dios. Porque aquí cuando Pablo dice, hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Jesucristo que yo voy a entender la justicia que es de Dios por la fe. Oiga lo que dice, que es la parte que a veces no comprendemos y la tenemos en Isaías 53:11. Lo voy a leer para tener una mejor sustancia. Dice Isaías 53:11 de esta manera. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando de Jesús. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando Pablo se remite a decir, por la fe que yo tengo en Jesús, porque yo quiero ser hallado en Él, por la fe que tengo en ese Cristo de poder, Dios me ha justificado en Él. Lo que le está diciendo es, cuando tú caíste en el desierto y quedaste ciego y hablaste con Jesús y le dijiste, ¿qué quieres que haga? Lo recibiste. Y en ese momento que lo recibió Pablo, fue marcado para toda su vida en el amor de Cristo. Fue tan marcado que en ese momento le dijo el Señor, son perdonados todos tus pecados. Yo no imputo nada en ti. Lo malo que ha sido ya no me interesa, yo me lo llevo y yo aplico mi justicia en ti, que es la justicia de Dios, la cual, hermanos, viene a ser la que usted mismo recibió cuando recibe a Cristo, porque la palabra dice que cuando confiesa con el corazón es para justicia, y cuando dice que es para justicia es porque Dios no te cobra nada, te ha perdonado nada, te declara inocente. Esto es lo que Pablo está diciendo. Yo lo que estoy haciendo, dice Pablo, considerar basura todas las cosas, porque he valorado que la justificación de Dios en el Hijo es más grande que cualquier cosa, y es lo que la iglesia debe apreciar y valorar. La salvación de la justificación de Cristo en la cruz del Calvario vale más que cualquier cosa. Por eso es que tu salvación, amado hermano, tiene un precio grande pagado por la sangre del Señor. La justicia de Dios se hizo presente en tu vida. ¿Por qué? Porque entonces lo podemos comenzar a amar. Y la iglesia, alguien me dijo un día, ¿cuándo se termina la iglesia? Mire, la iglesia no se termina, lo que sí pasa es que se va de la tierra. Y cuando la iglesia se va de la tierra es por estos méritos de la justificación. Cuando la iglesia se va de esta tierra es porque la persona valoró más a un Cristo de poder que otras cosas. Yo el lunes estaba, fui a desayunar por ahí a uno de esos comedores y me llamó el lugar porque ponen el diario y yo casi nunca leo el diario. Leo el de ayer siempre, pero el diario no. Entonces lo empecé a hojear y como digo, la primera página le veo las cosas, no me interesa, la otra tampoco. De repente me detuve en una fotografía y decía la fotografía, en el pie de la fotografía, al lado de ella, ya lo vieron ustedes porque yo sé que ustedes compran el diario, decía, El Salvador. Perdonen los televidentes, pero ustedes lo leyeron en los medios. Yo soy un predicador que defiendo el amor a Cristo. Decía, la iglesia ha regalado a Panamá las ropas del santo. Llevaban en una vitrina una camisa y yo no sé, bien planchadita, paseándola por el pueblo del Beato. Y yo me indigné y dije, ¿cómo puede ser posible? Y quise no leer la noticia, pero la leí para indignarme más.
y lo declaramos, dijeron ahí, patrono de este pueblo. Quise llorar y no pude, pero me acordé de Pablo. Cuando una persona realmente se convierte por la justicia de Dios y viene al conocimiento de la verdad y Dios le ilumina su corazón, su mente, ya no puede poner un tercero en la santificación. Yo lo siento mucho por aquellos que piensan así todavía. Y justamente ayer tocaba el tema con mi pastor en esta teología y le digo, ¿dónde está el problema? Me dio 1000 explicaciones que sería de pasar toda la noche entendiéndolo. Pero Pablo nos da una lección. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No vamos a predicar en este momento esto, pero lo que Pablo quiere decir, el poder de la resurrección, aunque no lo crean, es real. Y vamos a predicar un día enseñando sobre el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque llegamos, hoy este día para mí ha sido maratónico. Estuve aquí con Joel, que aquí está Joel, entre paréntesis, la madrecita de él murió. Y la fuimos a dejar a su morada final sobre esta tierra. Creo que salía a las 10:30 y de ahí tenía que ir a otra funeraria donde está el hijo de mi hermano Cuellar. Cuellar es el secretario de la Asamblea de Dios. Murió el hijo. Allí estuve. Cuando decidí salir de ahí a la otra funeraria, porque había muerto el hermano de una secretaria de la iglesia central, me encontré con el bendito desfile pagano y no pude pasar. Y dije yo, ayúdame, Señor. Y agarré mi bendito teléfono también. Y llamé a la funeraria y le digo, mire, no puedo pasar, me lo impide un desfile que está sobre la calle que ustedes tienen en la funeraria. Así que nos vemos en el cementerio. Chao. Muchos no pudieron pasar, no sé si algunos de ustedes pudieron, pero estoy hablando de la Alameda Roosevelt. No había cómo. No se pudo. Bueno, sigamos. El poder de la resurrección cuesta. Cuando se llega al cementerio no cala, no lo entiende nadie. No creo que lo entiendan perfectamente bien cuando uno dice que aquella persona que dejamos ahí va a resucitar. Lo que le pasó a Marta, y dijo, ¿cuándo? En el día postrero. Para eso falta un montón. Bueno, dejémoslo ahí. Pablo traza una meta. Voy a ir terminando. Ahora sí me van a regalar 5 minutos porque quiero que esto quede terminado. En el versículo 14 dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, debemos de pensar que hay una meta. Y esa meta es el final. Y ese final se presenta, sea que vivamos o que muramos. Porque si me muero ahora, soy del Señor. Y si viene mañana y estoy vivo, soy del Señor. Así de fácil, ¿verdad? Pero hay una meta. Y esa meta está firmada con una tarjeta especial. Cuando el Señor hace la Santa Cena con los discípulos, dice, y no beberé más este vino hasta que lo beba con ustedes nuevo en el cielo. Esa invitación está con ustedes. Todos la tienen, ¿verdad? Sí. ¿Todos la tienen? No mucho, pero bueno, deberíamos de tenerla todos, un amén que bote estas paredes, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice el supremo llamamiento de Dios, yo lo quiero describir como la victoria. Porque el supremo llamamiento de Dios no está en el ministerio. El supremo llamamiento de Dios está en recibir a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna.
Eso se resume en victoria. Y cuando esa victoria se consume, usted está amando a Cristo. Y su etiqueta es amar a Cristo. Otro día vamos a hablar sobre la idolatría de Apocalipsis 17, de la gran ramera. Pero, amado hermano, las pérdidas que Pablo considera no valen nada, aunque sean grandes títulos, con el amor de Cristo. Ore conmigo. Padre bueno, te damos gracias, Señor.